sino sobre todo del pan espiritual, el que nos mantiene con una vida plena, gozosa y duradera. Así que vamos a ir al tiempo de meditar en la preciosa palabra de nuestro Dios. Saber que se está a punto de partir hacia la eternidad ha sido la experiencia de muchas personas, especialmente de aquellos que están padeciendo una grave enfermedad y que además de esto son personas de avanzada edad. ¿Y qué es lo que se preguntan esas personas que saben que en cuestión de horas o quizás de días van a partir hacia la eternidad? Una de las preguntas que más se hacen es: ¿cuál será mi herencia o mi legado que voy a dejar a aquellos para los cuales todavía les espera un largo camino que recorrer? Sí, esta también debería de ser una pregunta para los hijos de Dios, siendo que estamos a punto de ser trasladados a los lugares celestiales para vivir eternamente con Cristo. Es entonces que debemos hacernos la pregunta: ¿cuál será nuestro legado para aquellos que habrán de quedarse para sufrir las grandes tragedias de la gran tribulación? De manera que, dado que estamos probablemente a días o semanas de nuestra partida hacia la eternidad como iglesia, por ello debemos hacernos esta esencial pregunta. Meditemos entonces en el tema: ¿cuál es mi legado? Y para ello vamos a hacer uso del pasaje que ya se leyó, en el cual el profeta Elías dejó una gran herencia espiritual a su seguidor, a su heredero de su ministerio y de la misión que él había estado llevando a cabo. Consideremos en primer lugar entonces el evento de el ungimiento de Elías hacia su sucesor, el cual sería Eliseo. Encontramos en el versículo 21 del primer libro de Reyes, capítulo 19, las siguientes palabras: partiendo él de ahí, y está hablando de Elías, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. El profeta Elías ya había sido instruido por Dios de que debía de ungir a Eliseo como su sucesor, porque sus días no serían muchos. Fue entonces que Elías fue en busca de Eliseo y lo encontró en el campo arando con 12 yuntas de bueyes, de las cuales él llevaba la última de ellas. Fue entonces que Elías se acercó a Eliseo y colocó su manto sobre los hombros de Eliseo para indicarle que le estaba haciendo un llamado al ministerio profético y que le estaba ungiendo para que fuese él su sucesor en aquel hermoso ministerio que Elías había llevado a cabo por tanto tiempo. Ante este evento de Elías sobre Eliseo, Eliseo sin demora alguna aceptó el llamado que Elías le hizo. Y después de haberse despedido de sus padres, volvió a Elías para servirle y para aprender de él el oficio profético.
y estar así con él en forma permanente. Después de un periodo de unos 6 o 7 años de estar Eliseo al servicio de Elías y aprendiendo de él, se llegó el día en que Elías sería trasladado al cielo en un carro de fuego con caballos de fuego. Fue entonces que se produce un emotivo momento de despedida de Eliseo con respecto a Elías. Consideremos entonces en segundo lugar la muy emocional despedida de Eliseo hacia su maestro. Por el relato que encontramos en el libro de Reyes, entendemos entonces que tanto Elías como Eliseo habían sido advertidos de que en ese día Elías sería llevado al cielo en forma sobrenatural. Fue entonces que Elías pidió a Eliseo que se quedara en Gilgal, porque Dios lo había mandado a Jericó, a Betel. Cuando Eliseo recibió la petición de Elías de permanecer en Gilgal, su respuesta fue que no, que de ninguna manera él se separaría de Elías, sino que iría con él a Betel. Estando en Betel, Elías pidió a Eliseo que se quedara en Betel, porque Dios lo había mandado a Jericó. Nuevamente Eliseo responde a Elías que de ninguna manera se va a separar de él y que por tanto le acompañaría hasta Jericó. Habiendo llegado a Jericó, Elías ya no le pide a Eliseo, sino que le ruega que se quede en Jericó, porque Jehová Dios lo había mandado al Jordán. Fue entonces que Eliseo por tercera vez se rehusó a separarse de su amado maestro y le dijo a Elías que no lo haría, y por tanto le acompañó hasta el Jordán. Habiendo llegado a la orilla del Jordán, Elías tomó su capa y golpeó las aguas del río, y las aguas se separaron, y el lecho se descubrió, y tanto Elías como Eliseo cruzaron el Jordán en seco. Estando del otro lado del Jordán, Elías dijo a Eliseo que le pidiese lo que quisiese, que él haría por él. Fue entonces que Eliseo le dijo a Elías que le diese una doble porción de su espíritu. Ante esta respuesta inesperada, Elías dijo a Eliseo que había pedido una cosa difícil y que la recibiría únicamente si lo miraba ascender al cielo, cuando Dios lo mandara a recoger en un carruaje de fuego. Fue entonces que mientras caminaban y conversaban, que un carro de fuego, jalado por caballos de fuego, los separó a ellos dos. Y entonces Elías subió al cielo en un torbellino. Un instante después, Eliseo recoge las ropas que habían quedado de Elías y las partió en dos. Y también tomó su manto. Y con ese manto se dirigió hacia el Jordán y golpeó con autoridad las aguas del Jordán con el manto de Elías, y las aguas también se separaron. Y Eliseo cruzó el Jordán en seco. Así fue aquella muy emotiva despedida de Eliseo hacia su maestro Elías. Consideremos a continuación el legado que Elías dejó a su discípulo
Eliseo. Podemos decir que la herencia espiritual de Elías hacia Eliseo fue una herencia extraordinaria, de un valor incalculable, puesto que la personalidad espiritual de Eliseo llegó a ser tan destacada por causa del ejemplo y del impacto que había causado en él la persona y la vida de su maestro Elías. Consideremos entonces a continuación algunas de esas cosas que Eliseo recibió de su maestro. Elías fue un ejemplo de una fe inquebrantable en Dios para Eliseo, la cual vino a fortalecer la fe ya genuina que tenía Eliseo. Elías fue un ejemplo de un servicio total al Todopoderoso. Eliseo, que tenía esta virtud del servicio, la desarrolló aún más. Elías fue un ejemplo de obediencia y de dependencia total de Jehová Dios. Esto impactó también la vida de Eliseo. Elías realizó durante su ministerio milagros asombrosos que fortalecieron la fe de Eliseo y que lo prepararon para que también él después realizara obras milagrosas sorprendentes. Pero sobre todo, Elías heredó a Eliseo una doble porción de su espíritu, lo cual lo convirtió a él en un mensajero y un siervo de Dios extraordinario. Y fue por eso que la experiencia de Eliseo de haber conocido a Elías le cambió su vida completamente para bien, haciéndolo un hombre extraordinario en la fe. Y es por eso, amados hermanos, que nosotros también tenemos que orar a Dios para que haya en el mundo de la iglesia creyentes como Elías, que dejen un legado extraordinario en sus seguidores, para que haya entonces muchos Elías que estén discipulando Eliseos para que puedan continuar su ministerio. Y es por eso que tenemos que pedir al Señor que nos conceda a nosotros, los creyentes de este momento de la iglesia, poder dejar un legado con los Eliseos que se quedarán cuando la iglesia haya subido al cielo en el muy pronto arrebatamiento de la iglesia. Oremos entonces al Señor para que el manto de nuestra obediencia y de nuestra fe y de nuestro servicio bendiga a los que se van a quedar con ese ejemplo, para que ellos nos puedan imitar una vez que hayamos sido separados de ellos por medio del maravilloso rapto de la iglesia que está a punto de acontecer. Consideremos ahora el legado posterior de Eliseo a las futuras generaciones. Podemos decir que a pesar de que Eliseo partió al cielo hace unos 2800 años ya, su legado, su herencia a los creyentes del futuro ha sido una herencia extraordinaria por causa de su gran ejemplo. Vamos entonces a considerar una breve lista de las muchas cosas que Eliseo mostró y dejó como ejemplo a imitar para las generaciones de creyentes venideras. Cuando él fue llamado al ministerio profético, él atendió de inmediato, sin demora y sin vacilación, aquel sagrado llamado que se le hizo
de servir a Dios en ese ministerio. Eliseo no pidió tiempo a Elías para pensarlo en cuanto a la invitación que le hacía. Eliseo no dijo que daría una respuesta en unos días, en unas semanas o meses, como hacen muchos creyentes que cuando se les pide realizar una labor para Dios, vacilan y no dan una respuesta inmediata. Y siempre dicen, llamaré, avisaré, le haré saber. Eliseo no fue así. Él, sin ninguna demora, respondió a Elías que sí, que aceptaba el llamado que le estaba haciendo. Eliseo fue un creyente que una vez que recibió el llamado al ministerio profético, decidió romper con su pasado. Decidió matar los bueyes, cocer la carne y repartirla, porque no tenía la intención de volver a su viejo oficio de agricultor. Él no permitió que su pasado lo mantuviera atado y que no le permitiera ir en la dirección que Dios le estaba impulsando. No, él dejó de amar lo que amaba hasta ese entonces para empezar a amar esa nueva misión que había recibido del Todopoderoso a través de su maestro Elías. Cuando Eliseo también fue llamado, él no lamentó dejar su estabilidad financiera, porque Eliseo nos da indicios de que fue una persona con bastantes recursos económicos, pues tenía 12 yuntas de bueyes arando para él. Él no lamentó entonces desprenderse de esa comodidad y de esa seguridad financiera para depender económicamente 100% de la persona de Dios, quien lo había llamado al ministerio. Qué ejemplo de fe y de seguridad en el Dios que lo había llamado. Él se entregó por entero a las misiones que Dios le encomendó y cerró toda posibilidad de regresar a su vida antigua. Y es por eso que podemos decir que fue un hombre de una fe inquebrantable. Fe tan genuina y asombrosa que la puso en evidencia cuando pidió una doble porción del espíritu de Elías. Por otra parte, podemos notar la fe de Eliseo, que cuando se acercó a las aguas del Jordán, golpeó las aguas del Jordán con el manto de Elías, con la seguridad absoluta de que las aguas también se detendrían, como se detuvieron delante de Elías, lo cual en efecto ocurrió, y lo cual fue una confirmación de que había recibido la doble porción que había pedido. Por otra parte, Eliseo fue un ejemplo extraordinario de servicio. Él pasó sirviendo a su maestro Elías, por años, por unos 6-7 años. Después de la partida de Elías, vemos a Eliseo sirviendo a su pueblo, resolviendo necesidades entre el pueblo, resolviendo problemas que ellos tenían. Y es por eso que lo vemos a él trabajando para llevar bendiciones a la vida de muchos. Más tarde lo vemos a él también llevando y continuando la labor que Elías había iniciado de erradicar la idolatría que había en su pueblo. Y es por eso que logró completar la obra que Elías había comenzado
de desterrar por completo la adoración a Baal en el territorio de Israel. Eliseo fue un hombre extraordinario que realizó muchos milagros, los cuales los usó para bendecir la vida de muchas personas. Entre los milagros que él realizó tenemos la sanidad de las aguas contaminadas en Jericó. Tenemos la resurrección del hijo de una mujer sunamita, la multiplicación del aceite para pagar las deudas de una viuda que había sido esposa de un profeta. Él multiplicó los panes para dar de comer a 100 hombres. Él hizo flotar de las aguas del río del Jordán un hacha que había sido prestada y había caído por accidente a las aguas del Jordán. Curó leprosos y personas de otras enfermedades. Sí, Eliseo fue un hombre con un corazón compasivo y que usó de ese poder milagroso que recibió de Dios para bendecir a mucha gente. Fue un ejemplo de una dedicación total al cumplimiento de todas las misiones que de Dios había recibido. Fue un ejemplo de una lealtad absoluta al Todopoderoso. Y fue un ejemplo de perseverancia en la búsqueda de las bendiciones de Dios. Pues cuando Elías estaba por partir al cielo, Eliseo perseveró, quedándose a su lado para recibir de Elías las bendiciones que él aún le compartiría. Así que él perseveró para poder recibir mayores bendiciones, las cuales las usaría para bendecir a otras personas. Eliseo fue un hombre que siempre quiso estar junto a su gran líder espiritual, porque sabía que él le comunicaría mucha sabiduría y un gran ejemplo que beneficiaría su propia vida. Y es por eso que así como Eliseo, nosotros no debemos de separarnos de los Elías de los cuales estamos aprendiendo y nos están instruyendo para conocer mejor la voluntad de nuestro Dios y para poder cumplir mejor las misiones que Él quiere que llevemos a cabo. De manera que si nos mantenemos cerca de los Elías que Dios nos ha enviado, muy pronto seremos los nuevos Eliseos, que usaremos la bendición recibida para trasladarla a otras personas en necesidad. Eliseo fue un creyente totalmente consagrado a la voluntad de Dios, como lo fue su maestro, y llegó a tener el privilegio de realizar 2 veces el número de milagros que realizó Elías. Debemos de saber que después del Señor Jesucristo, Eliseo fue el personaje bíblico que más milagros realizó y se hayan registrado de alguien. Sepamos que Eliseo tuvo un largo ministerio de unos 50 años, a través de los cuales bendijo a mucha gente con su ejemplo de fe, con su conocimiento de la voluntad de Dios y con los muchos milagros que hizo para resolver necesidades en el pueblo. Eliseo fue un hombre al que Dios usó poderosamente para bendecir la vida de muchas personas. Y es por eso que nosotros tenemos que pedir al Señor que nos conceda ser los Eliseos de esta generación, para que bendigamos a muchos antes de que llegue nuestro día también de partir a los lugares celestiales. De manera que podemos decir que nuestra humanidad está necesitando de muchos Eliseos que puedan ser ejemplos en muchas áreas y que puedan trabajar para resolver necesidades.
entre las personas del pueblo que están padeciendo extremas necesidades, mayormente por la peste que hoy vivimos, por la crisis económica que se está agudizando, por las tragedias naturales que están llevándose los bienes de muchos. Y es por eso que se requiere de Eliseos que encuentren manera para motivar, para bendecir, para consolar y guiar a esas multitudes en necesidad. Oremos entonces para que aprendamos del modelo recibido de Elías y de Eliseo, que nos sirva de inspiración y podamos hacer las mismas cosas que ellos hicieron antes de que se llegue el día glorioso de nuestra partida. Oremos para que el manto de Elías también caiga sobre nosotros y entonces podamos usar esa unción para bendecir a tanta gente en necesidad en estos difíciles días en los cuales estamos viviendo. Oh sí, necesitamos el manto de Elías para tener ese poder y realizar obras sobrenaturales si es necesario para sacar a las personas de sus angustias y sus necesidades. Pero lamentablemente muchos no tienen el manto de Elías. Lo que tienen es un manto de pecado. Y hay quienes no tienen un solo manto de pecado, tienen 2, 3 y hasta más. Y es por eso que están inmovilizados por ese pesado manto de pecado del cual no se pueden desprender para poder hacer la voluntad de Dios. Pero oremos para que no seamos de esos, sino que seamos como Eliseo, que usó lo que recibió para bendecir tantas vidas en su generación. Sigamos el ejemplo de Eliseo, que quiso siempre estar aprendiendo del siervo de Dios que había recibido. Por eso, que todos aquellos que tienen alguien que les está guiando espiritualmente, deben estar muy cerca de ellos para que aprendan de su ejemplo, para que aprendan de su conocimiento, aprendan de sus ministerios y ellos también puedan hacer algo semejante o aún superior. De manera, amados hermanos, que debemos de preguntarnos, ¿cuál será nuestro legado en el día de nuestra partida? Que podría ser en breve, podría ser en semanas o meses. ¿Qué vamos a dejar a aquellos que se quedarán y que serán los predicadores y que serán los salvos de la gran tribulación? Tenemos que pensar que debemos de hacer algo ahora para que podamos dejar una bendición grande a aquellos que se quedarán y se convertirán al Señor en esos horribles días que están por llegar. Estemos pues conscientes de que el Señor Jesucristo está por separarnos de los que se van a quedar. Y es por tanto que es necesario que hoy busquemos al Eliseo que Dios quiere, para que lo preparemos, para que lo instruyamos y para que le dejemos la unción que Dios nos ha dado, para que ellos continúen la obra una vez que la iglesia haya ascendido a los lugares celestiales. De manera que esa es la pregunta que todos los verdaderos hijos de Dios tenemos que hacernos. Y aclaro los verdaderos, porque hay muchos que se llaman hijos de Dios y no están dando evidencias de serlo. La pregunta entonces que debemos de hacernos como verdaderos hijos de Dios es, ¿cuál es mi herencia a dejar? ¿Cuál es mi legado espiritual para aquellos que se van a quedar a sufrir la gran tribulación? Y espero que Dios te ayude a encontrar la respuesta muy pronto, porque en unos pocos días podría ser demasiado tarde. Vamos a ir, amados hermanos,
a una nueva alabanza que glorifica el nombre de nuestro Dios.